Era una noche fría y lluviosa en el Hospital São Gabriel, y Clara, una enfermera experimentada, estaba a punto de terminar su turno en la UCI. El ambiente normalmente tranquilo tenía un silencio inquietante que parecía presionar los oídos. Mientras organizaba registros médicos, un sonido inusual llamó su atención. Un ritmo seco y rítmico provenía del pasillo que conducía al ala abandonada del hospital. A pesar de saber que la zona llevaba años cerrada, algo en su interior la obligó a investigar. Mientras se acercaba a la puerta de acceso, un escalofrío le recorrió la espalda. La luz parpadeante en el pasillo hacía que las sombras bailaran en las paredes, aumentando la sensación de inquietud. Clara abrió la puerta vacilante, revelando un espacio polvoriento iluminado solo por la tenue luz de la luna. En el centro de la habitación, algo la dejó sin aliento. Un imponente halcón estaba posado sobre una camilla oxidada. Sus plumas tenían un brillo metálico a la luz, como si cada movimiento capturara una parte del entorno circundante. Él no se movió cuando ella entró, pero sus ojos dorados la miraron como si analizaran cada uno de sus pensamientos. Clara dio un paso adelante, intrigada y asustada. Era imposible que un animal así estuviera allí, en el corazón de un hospital urbano. Con cuidado, intentó acercarse, pero el halcón abrió lentamente sus alas, revelando algo aún más extraño. Había marcas inusuales en la camilla, como inscripciones o símbolos que parecían antiguos y tallados directamente en el metal oxidado. Mientras Clara miraba esas marcas, sintió una conexión inexplicable entre ellas y el halcón. Algo en ella decía que ese animal no estaba ahí por casualidad. De repente, el silencio fue roto por un sonido agudo y fuerte, como el aleteo multiplicado de unas alas. Clara se giró instintivamente, pero cuando volvió a mirar la camilla, el halcón ya no estaba. En su lugar, descansaba una pluma brillante que reflejaba la luz de la luna. Recogiendo con cuidado la pluma, notó que el objeto parecía más caliente de lo que debería haber estado, como si contuviera energía propia. ¿Qué significa eso? Clara susurró para sí misma, sin respuestas. Regresó al pasillo principal, pero la sensación de ser observada permaneció con ella. Mientras caminaba, una sombra cruzó rápidamente las paredes, como si el halcón todavía estuviera allí, observándola. Algo en ese encuentro la conmovió profundamente, despertando curiosidad mezclada con miedo. El hospital se sentía diferente, como si se hubiera abierto un portal a otro tipo de realidad. Clara sintió que esa noche sería solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que ella podía entender. Después del encuentro con el halcón, Clara ya no pudo concentrarse en sus tareas. La brillante pluma descansaba sobre la mesa de su pequeña oficina, irradiando un débil pulso que parecía sincronizarse con el latido de su corazón. A pesar de su apariencia metálica, la pluma era ligera, casi etérea, y en su superficie había diminutas inscripciones que Clara no podía descifrar. Era como si estuviera contando una historia en un idioma olvidado. Intentó ignorar el objeto, pero le fue imposible. Un sentimiento de urgencia creció en su pecho, como si su destino estuviera ligado a ese descubrimiento. Mientras Clara intentaba decidir qué hacer, ocurrió un incidente inesperado. Uno de los pacientes de la UCI, un anciano que llevaba semanas en estado crítico, empezó a mostrar signos inexplicables de mejoría. Los monitores, que anteriormente habían mostrado lecturas inestables, ahora mostraban ritmos cardíacos fuertes y consistentes. Los médicos estaban perplejos porque no había una explicación científica para el cambio repentino. Clara notó que esto sucedió exactamente en el momento en que la pluma brillaba con mayor intensidad, como si hubiera liberado una energía invisible. Decidida a encontrar respuestas, Clara acudió a la biblioteca del hospital, un espacio poco utilizado pero rico en registros antiguos. Al revisar documentos y archivos, descubrió una historia intrigante sobre el edificio. Antes de ser hospital, el lugar había sido un monasterio medieval, donde los monjes registraban fenómenos sobrenaturales y estudiaban textos ocultos. En una de las páginas de un antiguo manuscrito, Clara encontró un dibujo de un halcón similar al que había visto. Junto al dibujo estaba escrito: «El guardián de la puerta celestial. Donde aterrice, se decidirá el destino de la humanidad». Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. No era una persona religiosa ni dada a las supersticiones, pero los acontecimientos de las últimas horas la habían obligado a reconsiderarlo. Mientras leía más sobre el antiguo monasterio, descubrió que el lugar había sido cerrado abruptamente después de informes de visiones extrañas y desapariciones inexplicables. Los monjes creían que el halcón era un mensajero entre mundos, una guía para los elegidos en tiempos de crisis. Pero había una advertencia en los registros: no todos los guardianes traen la luz. Hay quienes anuncian el fin.
De vuelta en su oficina, Clara notó que el hospital se veía diferente. Las luces parpadeaban con más frecuencia y los pasillos que antes eran familiares parecían más oscuros y más largos. En el reflejo del cristal de la ventana le pareció ver de nuevo al halcón, observándola desde lejos. La pluma, ahora en sus manos, era más cálida y brillante, como si reaccionara a algo invisible a su alrededor. Antes de que pudiera razonar, una voz baja, apenas audible, resonó en su mente: «Elige sabiamente. El equilibrio depende de ti». A la mañana siguiente, Clara se despertó en su pequeño apartamento, pero el peso de la noche anterior no había desaparecido. La pluma de halcón que se había llevado a casa parecía vibrar ligeramente sobre la mesa de su salón. Intentó ignorarlo, pero la sensación de ser observada persistía, como si el halcón todavía estuviera presente de alguna manera invisible. Decidida a entender lo que estaba pasando, Clara decidió regresar al hospital, a pesar de ser su día libre. Algo en su instinto le decía que el destino de este lugar y el de ella estaban entrelazados. Al llegar al hospital, Clara se sintió inmediatamente atraída por la sala abandonada donde empezó todo. Esta vez, notó que las marcas en la camilla se habían expandido, como si se hubieran grabado nuevos símbolos durante la noche. Un tenue brillo emanaba de las inscripciones y Clara sintió una fuerza que la acercaba más. Al tocar las marcas, un escalofrío recorrió su cuerpo y una serie de visiones invadieron su mente. Un halcón volando sobre una ciudad en llamas, gente pidiendo ayuda a gritos y una figura confusa caminando entre la destrucción. Sin embargo, en contraste, también vio al mismo halcón revoloteando sobre un campo de flores, donde la vida prosperaba y reinaba la paz. As visos desaparecerán tao rapidamente cuanto vieram, deixando Clara ofegante e trémula. Sua conecao como falcao parecía máis profunda do que ela imaginaba, como se ele fose o reflexo das escolas que ela teria que facer. Ela sabía que precisaba de ajuda para entender o que estaba enfrentando. Clara procurou Ana, sua melhor amiga e unha médica cética, que sempre encaraba situacoes con lógica e racionalidade. A pesar das hesitacoes, Ana concordou en ouvir a historia e juntas decidirán investigar máis sobre os eventos sobrenaturais relacionados ao hospital. Elas descobrirán que Clara non era a primeira a ter encontros incomúns naquele lugar. En arquivos antigos, Ana encontrou relatos de outros funcionarios que habían relatado avistamentos de animais incomúns e eventos inexplicáveis, especialmente en momentos críticos de súas vidas. O Padrao surgiu. Cada persoa que viu o falcao enfrentou unha escola que mudou drásticamente súas vidas e as vidas de outros ao seu redor. Contudo, algúns registros tamén mencionaban que en todos os escollidos conseguirán suportar o peso das escolas, levando a tragedia. En cuanto investigaban, Clara e Ana perceberán que o tempo estaba contra elas. Incidentes incomúns comecarán a acontecer no hospital. Falas eléctricas, equipamentos se comportando de forma errática e pacientes relatando sonos con falcao dourado. O hospital parecía estar reagindo a presenca do guardiao. Clara sabía que non podía fugir de súa conecao como falcao, mas o que ela non entendía era o que exactamente ele esperaba dela. Mais do que nunca, ela sentía o peso das palabras que ouviran a noite anterior. Escola con sabedoria. O equilibrio depende de voce. Los días siguientes fueron caóticos para Clara y Ana. El hospital, normalmente un lugar de rutinas predecibles, parecía lleno de una energía inquietante. Las luces parpadeaban con más frecuencia, las sombras se movían en lugares vacíos y los pacientes de diferentes salas comenzaron a describir sueños similares sobre un halcón dorado. Para Clara, estos hechos fueron más que coincidencias. Eran señales de que algo más grande se estaba desarrollando, algo que exigía toda su atención. La tercera noche, Clara decidió quedarse en el hospital después del trabajo, decidida a buscar respuestas. Regresó al ala abandonada, ahora equipada con una linterna, una grabadora y el nuevo coraje que le dio el apoyo de Ana. Esta vez, al entrar al lugar, el aire se sintió más pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. En el centro de la habitación, la camilla donde había visto al halcón había desaparecido, sustituida por un pedestal de piedra con símbolos similares a los de la pluma que aún llevaba consigo. Mientras se acercaba al pedestal, la pluma comenzó a brillar intensamente y una voz resonó por toda la habitación. No era una voz humana, sino algo que parecía surgir de cada rincón de la habitación, reverberando en su corazón. «Guardián, elegido, el ciclo se ha roto. Es necesario restablecer el equilibrio». Clara se quedó paralizada, incapaz de hablar, pero la voz continuó. «Tu elección determinará el camino. Luz o sombra, vida o destrucción». En ese momento,
Clara se dio cuenta de que el halcón no era solo un mensajero, sino un símbolo de fuerzas mayores que gobernaban el mundo. Sus visiones no fueron meras coincidencias, representaban futuros posibles, moldeados por sus decisiones. Pero lo que no sabía era cómo debía actuar. Mientras intentaba procesar las palabras, un sonido agudo y cortante invadió el espacio. El halcón apareció de nuevo, materializándose en el aire ante ella, con las alas extendidas y la mirada fija. Clara intentó comunicarse preguntándole qué debía hacer, pero el halcón no respondió. En cambio, comenzó a volar alrededor del pedestal, creando una corriente de viento que hizo que los símbolos brillaran intensamente. Cuando el viento amainó, la habitación se transformó. Ahora parecía un campo abierto, con un cielo estrellado arriba y un camino bifurcado frente a él. Un sendero conducía a un valle tranquilo, donde una luz dorada iluminaba todo a su alrededor. El otro conducía a un bosque denso y oscuro, donde los sonidos de las criaturas resonaban en la distancia. «El equilibrio depende de ti», repitió la voz, ahora más clara. Clara sabía que no podía regresar. Era su responsabilidad elegir, pero aún no entendía todas las implicaciones. Respiró hondo, tratando de escuchar su intuición, mientras el halcón aterrizaba junto a ella, como esperando pacientemente la decisión que cambiaría el destino de todo. Clara se paró ante los dos caminos, el peso de la elección presionando sobre sus hombros como una montaña. Miró hacia el valle dorado, donde la luz parecía llamarla con una promesa de paz y consuelo. En cambio, el bosque oscuro despedía una sensación de peligro, pero también de algo oculto y necesario. Mientras reflexionaba, el halcón emitió un sonido bajo, como si intentara guiarla. Sin embargo, Clara sabía que la decisión era exclusivamente suya. Con el corazón acelerado, dio el primer paso hacia el bosque oscuro. Algo dentro de él le decía que el camino iluminado era una distracción, una elección fácil que podía ocultar trampas. Con cada paso que daba hacia la oscuridad, sentía que el aire se volvía más frío, el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies y los susurros de voces antiguas en la distancia. La pluma que llevaba parecía brillar más, como si intentara iluminarle el camino. Al entrar al bosque, Clara fue abrumada por visiones. No eran solo fragmentos de futuros posibles, sino recuerdos de su propia vida que había enterrado en lo más profundo de su ser. Se veía a sí misma como una niña, lamentando la pérdida de sus padres. Vio momentos en los que tuvo que luchar para creer en sí misma y seguir adelante. Las visiones, dolorosas e intensas, parecieron ponerla a prueba, preguntándole si tenía la fuerza para llevar el peso de sus decisiones. Después de lo que pareció una eternidad, Clara llegó al centro del bosque, donde se alzaba un gran árbol dorado. Sus raíces se entrelazaron con el suelo, como si conectaran todas las partes de ese mundo. Mientras se acercaba, la voz que había oído antes resonó de nuevo. «Has elegido la verdad. Prepárate para el sacrificio». Antes de que pudiera reaccionar, el árbol brilló intensamente y Clara sintió una ola de energía atravesar su cuerpo. No podía explicarlo, pero comprendió que se había convertido en parte de algo más grande, un puente entre mundos. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en la enfermería abandonada. El halcón todavía estaba a su lado, pero esta vez parecía diferente, más pequeño, más vulnerable. Clara se dio cuenta de que su elección había restaurado algo esencial, pero también de que había que pagar un precio. El hospital, que alguna vez estuvo lleno de una extraña energía, parecía más tranquilo, los pasillos más iluminados y los monitores de pacientes estables. Pero Clara sintió algo diferente dentro de ella, una conexión con The Guardian y el mundo que nunca se rompería. Clara sintió el peso de su elección tan pronto como abrió los ojos en el hospital. Algo dentro de él había cambiado, ella ya no era la misma. Su conexión con el halcón, el bosque y el árbol dorado quedó grabada en su esencia. El hospital, que antes parecía sofocado por una energía oscura, ahora emanaba una calma reconfortante. Los pacientes que habían reportado pesadillas comenzaron a mejorar inexplicablemente, e incluso Ana, que antes se había mostrado escéptica, notó un cambio en el ambiente. Mientras caminaba por los pasillos, Clara fue abordada por uno de los médicos que no la había visto desde los extraños acontecimientos. Mencionó que un paciente de la sala de pediatría, que se encontraba en estado crítico, se recuperó milagrosamente durante la noche. La noticia la llenó de cautelosa esperanza, pero sabía que esto era solo el comienzo. Su conexión con el guardián no era un poder que pudiera usarse indiscriminadamente, sino más bien una responsabilidad que requería sabiduría y equilibrio. Cuando Clara regresó al ala abandonada, donde empezó todo, notó que los símbolos de las paredes habían desaparecido. Sin embargo,
En el centro de la habitación quedó la pluma de halcón. Lo tomó con cuidado y sintió un calor reconfortante en la palma de su mano. El halcón apareció por última vez, aterrizando en el marco de una ventana rota. Sus ojos, siempre penetrantes, transmitían ahora un mensaje de despedida. Clara sabía que su presencia física estaba llegando a su fin, pero la esencia del guardián viviría dentro de ella. «Has restablecido el equilibrio», repitió la voz por última vez, mientras el halcón alzaba el vuelo y desaparecía en el horizonte. Clara permaneció en silencio, observando el espacio vacío que había dejado atrás. Sintió una mezcla de pérdida y satisfacción al comprender que su viaje no terminó ahí. Ya no era solo una enfermera, ella era una guardiana silenciosa de algo más grande, destinada a proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos y a guiar a otros a tomar decisiones que impactaran vidas más allá de la suya. En los meses siguientes Clara continuó su trabajo en el hospital. Aunque rara vez hablaba de lo sucedido, sus compañeros notaron que algo en ella había cambiado. Su presencia trajo calma a los pacientes y fuerza a los profesionales, como si llevara consigo un fragmento de ese árbol dorado, un pedazo de esperanza para los días difíciles. Cada vez que enfrentaba un desafío o una elección complicada, Clara sostenía la pluma de halcón y recordaba las palabras que la transformaron. «Elige sabiamente. El equilibrio depende de ti». Clara no sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba preparada. El bosque oscuro y la luz dorada ahora eran parte de ella, y con eso tenía la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa.